Felipe Montes. ¿Cómo se encuentran amantes de la literatura, de la naturaleza, de la vida y de los años que pasan? Bien, acá estamos muy bien. ¿Cómo estás, Gerardo? Bien, gracias. Muy bien. Vamos a ver, aquí tenemos un tema que tiene que ver con estos dos caballeros, ¿verdad? Porque a pesar de las fechas en las que estamos, pues ellos son soldados y ahí hay algo de relación con el conflicto. Y vamos a hablar un ratito acerca de los conflictos entre los personajes. Es muy frecuente escuchar que si no hay conflicto no hay obra literaria y que si no hay un problema no hay obra literaria, que no hay obra literaria que narre la pura felicidad y demás, y bueno, creo que no es cierto. Pero una de las opciones, y es solo una opción, no es algo que deba ser, es que dos o más personajes experimenten un conflicto. Personajes, recuerden que pueden ser personas en el sentido humano, o pueden ser otro tipo de seres, o pueden ser ciudades o lo que sea. Entonces puede haber conflicto. ¿Qué le agrega? ¿Por qué el conflicto es tan valorado en la literatura? ¿Por qué es tan practicado también en la vida real? ¿Por qué el conflicto da tanto de qué hablar? Bueno, creo que es más o menos sencillo entender, por lo menos la primera de las razones. Y es que cuando la persona vive su vida cotidiana y considera que no tiene un conflicto grave o importante, pues suele echar mano de sus hábitos y de sus rutinas para seguir adelante. Sin embargo, cuando algo en esa gráfica llega e impacta, ya sea otro personaje, ya sea otro interés, ya sea una novedad en la vida o algo que genera una discontinuidad en esta trayectoria tan lineal que tenía, pues hace que surjan de ese personaje, como de todos nosotros, nuevos rasgos o rasgos que parecía que estaban ahí pero no se ejercían, o estaban dormidos, o incluso parecía que no estaban ahí, y convierten a ese personaje. Y eso es muy atractivo. Eso nos da a los lectores la oportunidad de calcular de qué somos capaces ante algo. El conflicto saca algo de nosotros, el conflicto exige algo de nosotros, nos lleva a cambiar, nos lleva a padecer un rato ciertamente, y en muchos de los casos a llegar a una estepa mejor o mucho mejor que la anterior. También hay mucha gente que después de un conflicto cae irremisiblemente y se estampa contra el suelo o queda ahogada en el fondo de su océano. Y bueno, pero de lo que sí estamos seguros es de que el conflicto generó novedades en una vida que parecía más bien estable, generó disonancia en algo que parecía más bien armónico, generó una mancha en algo que parecía más bien inmaculado. Entonces, esos estados de excepción, esos estados extraordinarios del ser humano o de cualquier personaje, de cualquier ser o de cualquier elemento de la naturaleza y de la vida y del pensamiento, son interesantes porque despliegan sus novedades ante nosotros y nos gusta gozar de esas novedades. Y bueno, el conflicto entonces puede ser negativo, puede ser positivo, ustedes califíquenlo como quieran, pero de lo que sí no vamos a estar en desacuerdo es en que es muy útil para la literatura. Y no se diga más, Gerardo, muchísimas gracias. Nos vemos en nuestras redes, nos vemos en nuestras ciudades, y qué bueno que estuvieron aquí un rato en Monterrey. Abrazos. 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 La Hacienda de la Soledad, la primera saga de realismo mágico, está en Amazon.